Bueno, buenas tardes. Vale la pena verlo por tercera vez realmente, ¿sí? Bueno, estamos ya en la última parte del último día de jornadas y la verdad que, bueno, con un marco que nos llena de orgullo y honor. Acá están juntos sentados los profesores Golubov y Díaz, que son los encargados de cerrar esta jornada. Resulta para nosotros un enorme placer presentar a nuestro próximo invitado. Se trata del profesor Mario Golubov, quien va a compartir una conferencia titulada Lavorare stanca. Mario Golubov nació en 1939 en la localidad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en letras por la Universidad de Toulouse II, Le Mirail, y doctor de Estado en letras por la Sorbona de París. Es escritor, crítico y docente universitario. En 1973 fue especialmente invitado por el gobierno francés para enseñar civilización y literatura hispanoamericana en ese país. Desde entonces enseñó allí por más de 25 años, en prestigiosas sedes universitarias como París 10, Nanterre y Reims. Desde su regreso definitivo y a lo largo de una extensa trayectoria académica, Golubov se desempeñó como docente titular de literatura argentina en la Universidad Nacional de La Plata, donde además ha sido designado profesor extraordinario en la categoría de consulto. En 1966 publicó su primer libro de poemas, Entre la diáspora y octubre, al que siguieron los versos del Hombre Pájaro y El Ciervo. Fundó el grupo Poesía La Plata, integró el consejo de Hoy en la Cultura y la redacción de la mística revista El Escarabajo de Oro. En 1970 también fundó y codirigió con Vicente Batista Nuevos Aires, dedicada a la ficción y al pensamiento crítico. Su primera novela, Caballos por el fondo de los ojos, apareció en 1976. En 1984 da a conocer la primera entrega de la llamada Saga de los Algarrobos, creador de Palomas, título que se completa con La luna que cae, de 1989, El soñador de Smith, de 1990, y Como una verdad, de 1995, todos traducidos al francés, al inglés y al italiano. Ha escrito sobre Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández y Haroldo Conti, entre otros narradores. Notable biógrafo del escritor Julio Cortázar, preparó también para la colección Archivos la célebre edición de Los Siete Locos y los Lanzallamas de Roberto Art. Miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, es un honor para SAER Jornadas contar al profesor Golubov entre nuestros invitados especiales. Adelante, por favor, profesor. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias muchas gracias a los amigos de Pergamino por su gentileza, por la invitación, la amabilidad que conlleva. Piden si se puede acercar un poquito más. Más todavía me lo voy a comer. Y agradecerles sobre todo a los amigos de Pergamino esta invitación a participar en unas jornadas únicas, por lo que yo sé, dedicadas al SAER, no solo en Argentina, tanto que yo les he sugerido privadamente que a partir de aquí y de las jornadas anteriores, de hace 2 o 3 años, tendrían que ir pensando en formar un centro SAER, que puede ser un centro de investigación o de difusión, en fin, ellos verán la forma. Pero me parece que
puede quedar como semilla para hacer algo que dure más en el tiempo y en la profundidad de sus trabajos. Yo tengo una intervención sobre el tema que anuncia ya el título de la misma, corta, que se ha ido completando con el tiempo con un cortísimo poema que escribí años después de la muerte de Juan José Saer y que me parece oportuno ligar íntimamente a esta intervención porque hablan prácticamente de lo mismo o, en fin, esa es mi intención. Estas son, en realidad, reflexiones sobre algunas ideas estéticas y literarias de Juan José Saer y comienzo citando, como no podía ser de otro modo, a Cesare Pavese, que es el autor de Laborar Estanca, el autor de la frase y de la idea, que dice en esta cita, en el oficio de vivir, que es su biografía, su autobiografía: si lograras escribir sin tener que sufrir nada, sin volver sobre lo escrito, sin realizar retoque alguno, ¿seguirías escribiendo con gusto? Lo hermoso consiste en pulirte y en prepararte con toda calma a transformarte en cristal. Empiezo yo entonces diciendo que ya heréticamente lo había advertido Roger Garaudy, sin ser escuchado por muchos marxistas de entonces. Decía Garaudy: el arte, que es una forma de trabajo y no una forma de conocimiento, como afirmaron siempre los marxistas, no es, por tanto, solo un reflejo o una imitación de la naturaleza, sino, ante todo, una creación humana. Y Juan José Saer dirá, por lo menos desde 1973, si no desde antes, narrar no es una operación de la inteligencia sola, es el cuerpo entero el que la realiza, y la inteligencia no ocupa en el todo más que un lugar reducido. Ni fantasmas, pues, ni demonios, ni dioses, ni súcubos. El texto es originado y promovido por algo mucho más terrenal, trivial y humano: la mente, el cuerpo, la respiración, el modo de moverse en el espacio, una fuerza casi instintiva, una pulsión.
la misma que hace decir a Franz Kafka en su más íntimo texto, El diario, en una confesión asentada a principios de 1912. Se puede distinguir perfectamente en mí una concentración en beneficio de la literatura. Cuando se volvió evidente en mi organismo que la orientación de mi naturaleza hacia la creación literaria era la más productiva, todo se comprimió en esa dirección y dejó desiertas aquellas aptitudes que se dirigían hacia los placeres del sexo, de la bebida, de la comida, de la reflexión filosófica y, en primerísimo lugar, de la música. Yo enflaquecí por todos esos lados. Hasta ahí la cita de Kafka. Es esta relación orgánica de la imaginación frente a las exigencias, los placeres y los padecimientos de la actividad literaria, es esta completa abstracción del escritor en la hechura de sus textos la que se revela también en la literatura de Juan José Saer. Ella muestra de modo permanente y de muchas maneras distintas los complejos mecanismos por los que la energía literaria se apropia de todo el campo ardiente del sujeto. Muestra al propio cuerpo como el motor que constantemente anima el flujo artístico, la formación y la conformación de la escritura como una emanación física, energética de la materia vital. Yo escribo a mano, contará Saer a Gerard de Constanza en un largo y detallado reportaje. Cuando me sirvo de la máquina de escribir, tengo la impresión de escribir desde afuera. De ahí la utilidad de la máquina para pasar en limpio un borrador. Pero para el primer esbozo, la escritura a mano es, en mi caso, esencial. Se me contestará que finalmente la lapicera también es una máquina, un objeto extraño cuyo manejo exige un aprendizaje tan largo y especializado como el de la máquina de escribir. Pero conviene subrayar que si yo estoy sentado ante la máquina, mi cuerpo resta derecho y firme, y que mis dedos se deslizan rápidamente sobre las teclas, mientras que, si escribo a mano, incorporo el instrumento, teniéndolo entre el pulgar y el índice, haciéndolo entrar en el círculo así formado, apoyándolo en el borde del dedo mayor y en el ángulo interdigital contra el hueso de la mano, y al mismo tiempo el tronco y la cabeza que se inclinan sobre el cuaderno. La mano derecha
que se desliza sobre la hoja, el antebrazo derecho que se apoya en el borde de la mesa y el izquierdo que mantiene inmóvil el cuaderno abierto, pesando sobre su margen superior, forman una especie de esfera en la que el cuerpo recibe el útil y lo envuelve como un capullo. La punta de la lapicera, así tenida, deja sobre la página blanca trazas de nuestro propio cuerpo, puesto que en definitiva todo sale del cuerpo, más propenso en tal intimidad a librar su secreto. Hasta ahí la cita que nos hace sonreír por su obsesión de Saer. Junto a la protesta de uno de los procesos y luminosos trabajos de Julia Kristeva, a quien sin duda Saer había leído bien, cuando sostenía, habiendo tomado literalmente el precepto platónico, expulsar a los poetas de la República, dice Kristeva, nuestra civilización y su ciencia se ciegan ante una productividad, la escritura, para solo captar un efecto de la obra. Saer manifiesta que el trabajo literario es sentido y reconocido por él como otros trabajos, como una labor casi diría yo manual, y ello no sin cuidarse de denunciar, cito a Saer, la implantación multinacional de la industria cultural que sustituye la creación artística por una mercancía indiferenciada y opone al impulso antropológico del arte las leyes económicas de la oferta y la demanda. Aquella idea de trabajo físico, por otra parte, se traduce, entre otros elementos de la narración, en el ritmo, su movimiento, su andadura, como desplazamientos rítmico-espaciales sobre la página en blanco, movimientos motoenergéticos y físicos, corporales y visuales, más que sonoros o auditivos, aunque haya evidentemente en él una combinatoria musical para la frase que viene de la práctica poética y que entrelaza ambos ritmos o ambos aspectos del ritmo, el espacial y el auditivo. La misma lleva también a concebir la actividad literaria como un desafío permanente para vencer las dificultades con que se enfrenta la elaboración de un texto e
inclusive las dificultades que el propio escritor se crea o se propone crear para que su tarea sea más intensa y, en consecuencia, más provechosa. Meditando sobre otras prácticas estéticas y justamente sobre la música, confiesa Saer que de su forjamiento extrae algunas valiosas enseñanzas. Dice Saer, el modelo de la composición musical ha servido habitualmente de esquema a grandes obras de nuestro tiempo. Sin embargo, más que esas analogías, son ciertos procedimientos de la composición musical que pueden ser fecundos y donde puede reconocerse a veces la verdadera naturaleza de la práctica narrativa. Recientemente he oído decir a un especialista que Johann Sebastian Bach, cuando componía para viola, que es un instrumento muy favorable a los acordes, los eliminaba completamente, y que, por el contrario, en la suite para violonchelo los usaba abundantemente, por la simple razón de que el violonchelo es un instrumento que no se presta en nada a ello. En esos procedimientos se verifica, sigue Saer, en esos procedimientos se verifica la ley estética de la resistencia del material. Y yo creo que un gran escritor trabaja siempre en esta perspectiva, proponiéndose de antemano lo imposible y buscando deliberadamente la dificultad para tratar de vencerla. Si no existe esta resistencia, el interés del trabajo narrativo desaparece y con él la atención propia de toda gran literatura. Es claro que toda esa actividad, ese esfuerzo, deben sin duda encarnarse en los textos. Esto digo yo. Y lo hacen, por una parte, en lo anecdótico, en la descripción de otros cuerpos, de otros movimientos, de otros trabajos, de otras tareas y servidumbres corporales. Por otra parte, en el trabajo de escritura, en la continua observación de lo ya escrito, en la permanente vuelta atrás de corrección de lo asentado, en ese significante siempre insatisfecho porque no alcanza a apresar lo real o lo significado, porque la percepción de lo real se escapa y también escapa, puede pensarse, el arte al arte y a la literatura.
Y en tercer lugar, acaso, en el ritmo, es decir, en el modo en que la escritura se desplaza en el espacio, ya que Saer, además, sabía cómo hacer y cómo ver para que el texto se condensara o dilatara, ocupase la página en blanco, se moviera visualmente. Su ritmo sensorial, su pulsación, su respiración asmática se manifestaban en esa prosa ahogada que trataba de encontrar oxígeno en los signos de puntuación, en particular la coma, y en el continuo regresar de la frase como hacia un aire residual. Buen resumen de todas las manifestaciones que muestran la empeñosa pugna por escribir, un oficio, dice Saer, de lo más solitario, dice en explicación a modo de prólogo en el concepto de ficción, es el comienzo de uno de los dos poemas que, de ahí su importancia, llevan como título el del libro Arte de narrar. Escribe Saer: llamamos libros al sedimento oscuro de una explosión que cegó en la mañana del mundo los ojos y la mente y encaminó la mano rápida, pura, a almacenar recuerdos falsos para memorias verdaderas. Me parece especialmente interesante destacar que Juan José Saer pone de relieve así no solo el carácter material de su propia práctica artística, sino también el de la actividad literaria toda. El señalamiento de la inmersión del cuerpo en la obra, la resistencia y la insistencia en el trabajo físico, particularmente raros entre los escritores de nuestro medio argentino y latinoamericano, quienes olvidan o evitan mencionar la fabricación, la producción, para no menoscabar su talento, entre comillas, o a veces más audazmente su, entre comillas, genio. Subrayan que entre el estado anterior de una materia, de una lengua y de un mundo de objetos y el estado actual al que se ha incorporado el texto, medió un trabajo real, transformador. A pesar de sus copiosas e inteligentes lecturas y de su conciencia del oficio, Saer se niega a ser un teórico de estos u otras cuestiones. En un reportaje que le hace Guillermo Saavedra para el suplemento Cultura del diario La Razón, 1986, dice que él no podría hacerlo. Un principio, porque no tengo la capacidad teórica necesaria. Y además, porque traduciendo todo esto a un ensayo, entraría en un terreno afirmativo que justamente mis textos tratan de eludir.
y agrega muy significativamente: el hecho de que yo haga prosa narrativa y no tratados pone todo lo que digo en el campo de la emoción, lo personal, lo irracional, lo pulsional, en el plano de lo no verificable, que es el terreno de la emoción estética que puede prodigar una experiencia de lectura. Respecto sobre todo de lo pulsional, años antes, en un reportaje que le hacía Norberto Suárez para el suplemento Cultura del diario Tiempo Argentino, 1983, lo relacionaba muy particularmente con la lengua, cuando se le preguntaba: ¿cómo es eso de crear un lenguaje dentro de una lengua? Decía Saer: un escritor no reproduce mecánicamente la lengua hablada, ni siquiera la literaria. Crea su propio lenguaje en el interior de una lengua. Hace poco le pregunté a un lingüista amigo qué era una lengua, y él me contestó que era un término medio entre muchos dialectos. Y yo creo que en el caso del escritor, a ese término medio hay que agregarle el dialecto personal, es decir, una percepción particular de la lengua que está ligada a su universo pulsional. Más aún, establece esa estrecha relación con la imaginación. Dice, por ejemplo, la tribu que aparece en el Entenado no es de ningún modo real, no corresponde a ninguna verdad histórica o etnológica, es puramente imaginaria, y yo la llamo la tribu de mis pulsiones, porque lo pulsional se manifiesta a través de lo imaginario. En el mismo reportaje, hablando luego sobre Roland Barthes, ¿no?, que decía que se escribía para ser amado, como dice en el plaisir de texto, y al preguntársele: ¿usted no escribe para ser amado?, responde Saer: al principio creía que iba a ser amado, sin duda, pero después me he dado cuenta de que hay una especialidad en el acto de escribir que tiene que ver con una relación casi corporal con el lenguaje y con la escritura misma, como un acto manual que está más cerca del cuerpo de lo que parece a primera vista. Entrevistado en París por Margarita Mervilá en marzo de 2002 y preguntado sobre qué está escribiendo o cuáles son sus proyectos y planes, Saer, para quien, como dice en varias oportunidades, escribir era una tarea muy laboriosa y poco placentera, responde: yo no tengo programa literario, voy siguiendo la lógica de lo que ya he ido haciendo y son prolongamientos.
volviendo hacia atrás. Ese sería mi programa. Ahora me puse a escribir esta novela larga porque realmente, aparte de la vuelta completa y de glosa, nunca había probado un género tan grande. Y agrega esta que tanto impresiona cuando se habla de su esfuerzo y de su trabajo corporal con la escritura. Dice, y hace años que quería escribir una y siempre la dejaba para el final, porque una novela tan larga lo puede matar a uno, puede quedar inconclusa. Y después, finalmente, me dije que si no la escribía ahora, ya más tarde, no la iba a escribir, porque es un trabajo físico muy grande, no solamente intelectual. Entonces, decidí empezar a escribirla. A lo mejor la termino para el año que viene o dentro de 2 años. Como se sabe, es la grande que quedó inconclusa. Justamente respecto de esta última novela y de sus últimos momentos, relata su esposa, Laurence Guéguin, en La Nación. Tuvo una voluntad enorme de trabajo. Apenas se sentía un poco mejor, se ponía a escribir. Aprovechaba las treguas del dolor para trabajar. Hacia el final, quizás se imaginó que no tenía ya tiempo para proceder como siempre y se puso a escribir directamente en la computadora, algo que no había hecho jamás. Me decía, acaso para tranquilizarme, que lo hacía porque la computadora de base rígida podía apoyarla sobre las rodillas y eso le permitía escribir con más comodidad. Pero yo sabía que no era así. También hubiera podido hacerlo a mano con un tablero para apoyarse. 20 años antes había declarado para el suplemento de Tiempo Argentino a Matilde Sánchez: para mí el trabajo con el lenguaje es algo puramente sensual. Ordeno las frases según la prosodia que se me ocurre estéticamente más positiva para el relato. Y sobre el final del mismo, ante la pregunta ¿cuánto le concede usted al oficio de escritor?, responde: para mí es una tarea muy difícil que me lleva a intensos conflictos. Diría que me pone en un estado mental particular, cuyos componentes no son siempre positivos y agradables. Yo siempre tengo que obligarme a escribir. Solo lo consigo con la disciplina. En mi caso, la operación de escribir está implicada con mi propia vida. No es un acto intelectual, exterior a mí mismo. Hay un equilibrio frágil entre emoción e inteligencia y a menudo, finalmente, lo que prima es la pulsión. Lo que me parece un resumen perfecto y perfectamente dicho de lo que he tratado de exponer hasta aquí, o, como prefiero, este bello cierre del reportaje citado de Gerard de Cortanza, donde Saer decía: el cuerpo es un paradigma del mundo y, por decirlo así, lo contiene.
cuando yo levanto la cabeza para echar una mirada alrededor, si quiero describir lo que veo, el pasaje por el cuerpo de los elementos de mi visión es ineluctable, pues es a través de este pasaje que el cuerpo puede hacerlos descender, transformados por su alquimia, a la lapicera. Sin mi cuerpo, el instrumento es nada, es un objeto inerte, paradigma a su turno, si se quiere, de un mundo inhumano. Hasta aquí mi exposición laboral estanca, a la que